Buenas tardes, mi nombre es María Camila López Muñoz del curso 1102 Jornada Tarde, técnico en programación de software, y hoy les voy a explicar cómo es la funcionalidad de los procedimientos almacenados utilizando las acciones de la cruz mediante los métodos de Visual Studio. ¿Cómo se utiliza la cruz en Visual Studio? Pero comencemos principalmente, ¿qué es? Es la que nos permite conectar hacia la base de datos desde un aplicativo mediante sus tablas, procedimientos, etc., al cual nos dejará ingresar datos desde una interfaz gráfica, en este caso sería Visual. Recordemos que nuestro proyecto deberá tener 3 capas, a las cuales trabajaremos su presentación, sus clases y su conexión. Componentes. Para eso necesitamos haber creado los procedimientos en SQL Server, que nos va a permitir elaborar el código de encapsulamiento y la funcionalidad al conectar SQL Server con Visual Studio. Para eso necesitamos hacer primero las tablas de tu proyecto, y eso lo puedes verificar al crear tu modelo relacional. En este ejemplo que yo utilicé, voy a utilizar ciudad y alumnos. Entonces aquí sería el modelo relacional y cómo se ve en SQL Server. Procedimientos almacenados. Vamos a utilizar 4. Agregar, que nos va a permitir insertar datos en la base de datos. Modificar, nos va a permitir editar los datos de la base de datos. Consultar, nos va a permitir ver los datos de la base de datos. Y por último, eliminar, nos permitirá suprimir los datos de la base de datos. Procedimiento agregar. El procedimiento de agregar o insertar es la que nos va a permitir añadir datos a la base de datos y se construye en SQL así. Pues primero creamos el procedimiento, le ponemos un nombre, pues al inicio se le agrega una arroba a cada uno de los campos. También tenemos que poner las mismas variables que están en la tabla, los tipos de datos, su tamaño y seguir la sintaxis. Procedimiento modificar. El procedimiento de modificar o actualizar es la que nos va a permitir alterar datos a la tabla y se construye en SQL así. Pues se crea de nuevo el procedimiento, pues se pone al principio pues la arroba, los tipos de datos, tamaños, de todo. Y pues la sintaxis se respeta. Entonces así es el pantallazo de modificar en SQL. Procedimiento a consultar. El procedimiento de consultar es la que nos va a permitir examinar datos a la tabla, aunque se divide en 2, específicos o generales, y se construye en SQL así. Este es el específico. El específico es la que nos va a permitir buscar un dato especial, el que solo es único. Y el consulta general es la que se va a conformar en todas las consultas que existan en la base de datos. Procedimiento eliminar. El procedimiento de eliminar es la que nos va a permitir suprimir los datos a la tabla y se construye en SQL así. Pues se crea el procedimiento, pues el nombre, en este caso solamente vamos a utilizar la identificación de la tabla y su sintaxis. ¿Qué debemos tener en cuenta? Tienes que crear primero las tablas que no tengan llaves foráneas, ejecutarlas, seguir con las demás tablas y luego pasar con los procedimientos. En este caso yo estoy trabajando con 2, ciudad y alumno. El primero que voy a ejecutar es ciudad, ya que no se encuentra ninguna llave foránea, y luego pasaré a alumno, ya que su llave foránea es ciudad. Ojo, se tiene que tener en cuenta que los datos deben ser del mismo tipo de datos que los que compongan. Y si es un identity, no ponerlo en el procedimiento de agregar, ya que será automático. Este es el ejemplo que yo doy en un identity, cómo se debe escribir en SQL. ¿Cómo se plasma en Visual? Bueno, aquí pues están 2 pantallazos, el primero que es el menú que yo quise realizar y el pantallazo de alumno, que aquí tiene sus botones de nuevo, modificar, consultar, consulta específica, eliminar, la grilla, que más adelante les explicaré por qué está ahí, sus campos y el botón de regresar para volver a ir al inicio. Pasos a seguir. Primero, vamos a crear nuestro proyecto, después construir
las 3 capas, después crear la conexión, luego crear las clases de cada método y por último crear los pantallazos y ver cómo se ejecuta. Capas. Vamos a trabajar con 3 capas. Una se va a llamar lógica, otra datos y otra presentación. Y se tienen que unir así. Lógica con datos y presentación con datos y lógica. Y pues en Visual se visualiza así. Ahora pasamos a conexión. Primero nos dirigimos a datos y creamos una clase llamada conexión. Segundo, agregamos las nuevas librerías. La primera va a ser Using System Data SQL Client y la segunda va a ser Using System Windows From. La tercera, este código nos permite unir SQL y Visual. Pruebe string, cadena de conexión, server, el nombre del servidor, database, el nombre de la base de datos, integrate, security, tiene que ser verdadera o correcta. Y por último, el cuarto, procedimiento de conexión para conectar y desconectar el servidor y el procedimiento de insertar. Ahora, les voy a explicar para qué sirve cada uno. SQL Data nos permite llenar los datos en memoria o actualizar la base de datos. SQL Connection nos permite, se crea una conexión a la base de datos desde SQL. SQL Command nos va a permitir una instrucción de procedimiento para ejecutar en una base de datos. Después sigue las consultas de SQL, que es una variable para almacenar una sentencia. Después está la cadena de conexión, como ya les había explicado arriba, pues esa es la que nos va a permitir unir SQL con Visual. En este caso, pues mi servidor se llama así, como pueden observar, y mi base de datos lo nombré así. Después pues sigue el método de consulta SQL, que nos va a permitir declarar el parámetro que recibirá un método. Ahora comenzamos con el método de insertar datos, que es el que nos va a permitir insertar los datos que vamos a utilizar para cada acción de la CRUD. En este caso, si este comando es asertivo, por favor que pues haga su función. Pero si es falso, o sea, si no funciona, que por favor me mande un mensaje diciendo error al insertar. Después seguimos con el método de conectar, que es el que nos va a permitir conectar al servidor y pues para abrir la conexión. Y si funciona, que me mande un mensaje que diga se conectó al servidor. Pero si eso no pasa, por favor que me diga error al conectar el servidor, y por eso es que también se crea un método de desconectar. ¿Cómo se comienza una clase? Bueno, agregamos las nuevas librerías que están en conexión y pones todas las variables que componen tu tabla. Y así es el código. Creamos las nuevas librerías, que en este caso sería using system.data.sql client, después using system.windows.from. Después pasamos a las clases, que en este caso la clase tiene que ser pública. Después la conexión, que se encuentra en datos. Después ponemos todos los campos que se encuentran en la tabla de SQL con sus respectivos tipos de datos, que en este caso, como estoy utilizando el de la ciudad, sería long, y de ciudad string, nombre y ciudad. Long es numérico, string es alfanumérico. Luego de eso hacemos los pequeños métodos que nos va a permitir la escritura y la lectura. En este caso, get es la escritura y set es la lectura. ¿Qué vamos a utilizar? Lo que vamos a utilizar son las acciones de la CRUD, que esto sería agregar, modificar, consultar y eliminar. Comenzamos con el método de agregar. Este es el código que lo compone. Iniciamos con el nombre del método, que en este caso sería insertar ciudad. Después vamos con el método de desconectar. Después la instancia del comando, que es esta, que yo le puse cmm. Después ponemos este alias, la conexión y el nuevo alias que le vamos a poner a la conexión. Y continuamos
con el método de conectar. Posteriormente seguimos con el alias y ejecutamos el procedimiento desde el comando. Después aquí colocamos el nombre del procedimiento que está en SQL, como lo pusimos, después los parámetros, que son los valores o los campos que pusimos en SQL. Después de eso vamos con el SQL Data Read, que se trata de leer un conjunto de registros que se van a guardar. Después cerramos esa lectura, desconectamos con el método de desconectar y que nos mande un mensaje que diga se insertó la nueva ciudad. Pero si no pasa eso, que por favor nos mande otro mensaje que nos diga error al registrar. Este es el método de modificar. Es muy parecido al método de agregar, tan solo cambia unas cosas. En este caso lo que cambia es el nombre del método, que en este caso lo nombraremos modificar ciudad. También el nombre del procedimiento de cómo está en SQL y los mensajes. Si es correcto, se ha modificado correctamente la ciudad, pero si no es, no se puede modificar la ciudad. Este es el método de consulta. Recuerden que yo arriba les dije que hay dos consultas, pues esta es la general. Entonces comenzamos con el código, con el nombre del método, que en este caso es consulta ciudad, y al lado lleva un parámetro que sirve para que reciba referencia de tipo data view, y le colocaremos un nombre. En este caso va a ser grilla. Después ponemos el método de conectar. Se crea una nueva variable que se va a llamar nombre del procedimiento. Después le asignamos el procedimiento, el nombre que está en la tabla de SQL. Después con el SQL Data creamos un adaptador. El dataset se encarga de traer los datos, como ven, entonces se crea una nueva variable. Después cogemos el adaptador con fill, que fill nos va a ayudar a llenar los datos con ayuda de dataset y el nombre del procedimiento. Después seguimos con la grilla y data store, que ese nos crea una nueva consulta con ayuda del dataset. Después seguimos con la grilla data member, que si se unen nos va a ayudar a traer los datos al nuevo procedimiento. Y por último, el método de desconectar. Este es el método de consulta específica. Es muy parecido al método de agregar, tan solo cambia unas cosas. En este caso, el nombre del procedimiento, que lo vamos a nombrar consulta ciudad específica. También lleva parámetros, pero ojo, les voy a decir, arriba en consulta general teníamos en grilla y en este lo ponemos en texto. Puede ser como quieras, o sea, no importa si lo pones en grilla o en texto, eso ya es decisión tuya. Entonces esto es el parámetro de cada una de las variables que tiene mi tabla. En este caso solo tiene dos. Entonces está el método de desconectar, el data table, que es una nueva variable, que es una nueva tabla, SQL command, que ya la hemos visto, y el método de conectar. Después el alias, la conexión y pues el nombre es el mismo. Aquí pues va a cambiar la consulta, ahí le agregamos el nuevo nombre, que en este caso se va a llamar pues consulta ciudad específica, y en los parámetros del campo solo vamos a colocar la identificación, nada más. Es lo que necesitamos, ya que es específica, y solo con la identificación podemos reconocer las demás variables. Entonces sigue SQL Data, que es para que me lean. Cerramos, que el nuevo adaptador para que almacene todos los datos, que se encuentre, que llene, que desconecte en método de desconectar. Y aquí llega un parámetro: si la fila es mayor a 0, ejecute esto, que el mensaje me diga la ciudad se ha encontrado, y si se ha encontrado, que llene todas las filas que hay aquí, o sea los text box, y
que diga, pues ahí vas a poner el ID de la ciudad, aquí el nombre. Y si no pasa eso, que me arroje un mensaje que diga no se ha encontrado la ciudad y que me cierre la lectura y se desconecte. También pues no es necesario este código, se puede agregar, pero pues con solo esto es suficiente. Y este método sirve más para el método, pues para el botón, ¿sí? Ya que este nos va a permitir saber en qué lado tenemos que buscar. Método de eliminar. Como saben, también tiene algo parecido al método de agregar, el de modificar y un poquito el método de consulta específica. En este caso, pues hay cosas que toca cambiar. Una de esas es el nombre del método, que en este caso lo vamos a llamar eliminar ciudad. Después tiene la misma sintaxis hasta acá, que aquí es el nombre del procedimiento que lo tenemos desde SQL. Entonces aquí cambia, eliminar ciudad. Después el parámetro, solamente vamos a utilizar la identificación, ya que va a ser un dato específico. Después lo mismo que cuando el mensaje, cuando se desconecte, que me muestre un mensaje que diga se ha eliminado la ciudad. Y si no pasa eso, no se puede eliminar este registro, campo vacío. Bueno, este método que ven acá sirve para el botón de eliminar, ya que como les dije anteriormente, él elimina el dato específico que nosotros le pongamos. Y ya llegamos a los botones. Al ya crear nuestras clases, ahora nos dirigimos hacia los botones que se encuentran en presentación para dar la ejecución desde ahí. Ahí en presentación hay 5 botones que son nuevo, consulta, consulta específica, modificar y eliminar, ya que son las acciones de la CRUD. Comenzamos con los botones de agregar y modificar, ya que su estructura es muy similar. Comenzamos con la lógica, ya que es donde se encuentra la clase, el objeto que vamos a nombrar o su alias y la nueva clase. Después colocamos el alias y después los campos que están en SQL y también como está en la clase. En este caso pues son dos, que es ID de ciudad y nombre de ciudad. También respetamos los tipos de datos, si son alfanuméricos o numéricos. Entonces en este caso es numérico, y también ponemos la variable o como nombramos nuestro text box. Y por último ponemos nuestro alias y cómo se llama nuestro método desde clase. Es lo mismo en modificar, tan solo cambia el nombre, que en este caso es modificar ciudad. Seguimos con los botones de consulta. Ese se divide en dos: consulta específica y consulta general. Comencemos con consulta específica. Se crea el botón y ejecutamos lógica, clase, parámetro, objeto, nueva clase, y se crea un nuevo parámetro, que en este caso es así. Se nombra el text box de como lo pusiste en presentación, y si está vacío, que muestre este mensaje: digite el código de la ciudad, campo vacío, mensaje en el botón, ok, y el mensaje de icono sea informativo. Pero si observamos que no es así, pues que diga este código o que ejecute el alias de datos ciudad, que es el método que creamos para cosas específicas, tipo de datos, que en este caso es numérico, el nombre del textbox que tú pusiste. Luego pasamos al alias consulta ciudad des, que es el método que creamos en la clase, y todas las referencias que tengamos. En este caso solo hay dos. Pasemos a consulta general. Es idéntico al botón de agregar y modificar, tan solo se cambia dos cosas: el nombre del método, que en este caso es consulta, y se le crea una referencia con el nombre de la grilla que pusimos en presentación. Y por último, el botón de eliminar.
creamos nuestro botón y creamos nuestro parámetro. Si el nombre del testbox que tú pusiste está vacío, pues que nos muestre un mensaje que diga: digita el código de la ciudad que deseas eliminar. Pero si ese no es el caso, que cree otro parámetro que diga este mensaje: ¿deseas eliminar este registro? Eliminar. Mensaje de botón, sí o no. Mensaje de icono que sea una pregunta. Pero si el diálogo sea correcto o sí, que ejecute este código. Lógica, clase, el alias, objeto, el nuevo clase. El alias .dato eliminar ciudad, que es el método que pusimos para eliminar cosas específicas, el tipo de datos y el nombre del testbox que tú pusiste, el alias y el método que colocaste en la clase, que en este caso es eliminar ciudad. Y por último, limpiar. Este es el código de limpieza, al cual nos va a permitir limpiar todos los registros que quedaron en el testbox. Ahora pasemos a ver su funcionalidad en Visual Studio. Entonces nos encontramos en Visual. Como pueden observar, a la derecha están datos, lógica y presentación. En datos se encuentra conexión. En lógica se encuentran las clases, que en este caso son 2, ya que fueron los que trabajamos. La presentación está el menú, que es este el que pueden observar, y sus 2 tablas, que es alumno y ciudad. Entonces aquí les voy a mostrar cómo están compuestos con todos los códigos que les expliqué arriba. Entonces este es clase alumno. Entonces comenzamos. Ahí está el de insertar o agregar, el de modificar, el de consulta general, los métodos específicos, consulta específica y el de eliminar. Este solo es el del alumno. Es lo mismo con el de ciudad. Este es el pantallazo de alumno, pantallazo de ciudad y por último la conexión, que como pueden ver está acá. Entonces comencemos con la ejecución. Este es mi menú principal. Como pueden observar, tiene ciudad y alumno. Primero vamos a ir con ciudad y después con alumnos. Este es el pantallazo de ciudad. Ahora vamos a ingresar todos los datos que nos están pidiendo. En este caso, identificación y nombre. Ahora ingresamos. Se ha ingresado una nueva ciudad. Vamos a ver si es verdad. Aceptar. Consulta. Como pueden observar, aquí ha ingresado el nuevo. Y pues bueno, vamos a modificar. No quiero que se llame Pasto, sino Armenio. Entonces, modificar. Se ha modificado correctamente la ciudad. Vamos a ver si es verdad. Como pueden observar, se ha modificado. Quiero buscar una consulta. A ver, ¿qué hay en el 12? Villa. Entonces es correcto. Quiero eliminar entonces, pues el que acabamos de crear, el 56. Entonces consulta específica, la ciudad se ha encontrado y eliminar. Entonces me pregunta, ¿deseo eliminar este registro? Sí. Aceptar. Entonces vamos a ver si todavía existe el 56. No se ha encontrado. Vamos a ver si eso es verdad.
Como pueden observar aquí en la grilla solo hay 2 registros. Y ahora seguimos con alumnos. Este es el pantallazo de alumnos. Entonces ejecutamos todo lo que nos está pidiendo. En este caso, identificación, nombre, apellido, edad, género, fecha de nacimiento, identificación. Entonces comencemos. Ahora lo ingresamos. Se ha ingresado un nuevo alumno. Vamos a ver si es correcto. Como pueden observar, aquí ha ingresado el nuevo alumno. Pero ahora lo quiero modificar. Entonces cambiamos las variables que queremos modificar. Ojo, como les dije en la explicación, en este caso no agregamos la identificación ya que va a ser automático, pero en este caso que vamos a modificar, sí se le agrega eso. Entonces en este caso es 10. Entonces modificamos. Se ha modificado un nuevo alumno. Vamos a ver si es verdad. Consulta. Y sí, se ha modificado. Aquí la edad y esto. También me falta modificar esto. Se ha modificado, vamos a ver si es verdad. Me falta consultar de nuevo. Y listo. Entonces quiero buscar una consulta específica. A ver qué hay en el 7. El alumno se ha encontrado. Como pueden observar, me dan todos los datos de ese registro. Entonces ahora quiero eliminar el que acabamos de crear, que es el número 10. Entonces, consulta específica para que me traigan todos los datos y eliminar. Me pregunta, ¿deseo eliminar este registro? Le doy sí. Se ha eliminado el alumno. Vamos a ver si esto es verdad. Ahora buscamos si se encuentra todavía ese registro. Consulta específica. No se encuentra el alumno. Vamos a ver si es verdad. Como pueden observar, se ha eliminado ese registro. O sea, ya no está en la base de datos. Y eso sería ya todo. Gracias. Espero que te haya gustado y servido en tu proyecto. Adiós.